Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a analizar lo que ocurrió en Venezuela. ¿Podemos hablar de unas elecciones libres y transparentes en un sistema como el venezolano? Obviamente no. ¿Podemos hablar de unas elecciones regionales donde se unen los poderes para lograr el objetivo de renovar los cargos de elección popular? No. Podemos hablar hoy de unas elecciones en las que la gente participó, es decir, que hubo realmente una participación. No. ¿De qué podemos hablar el día de hoy? Podemos hablar de la abstención, podemos hablar de la imposición de criterios, porque en las dictaduras no hay elecciones, sino que hay un mecanismo de decisión interna de ver quién es el que va a mandar, el que va a gobernar. Y en el caso de los gobernadores, que hoy se escoge o se designa, vamos a hablar así, se designa a un nuevo gobernador que va a estar en un territorio que Venezuela, desde el punto de vista administrativo y territorial, no maneja. Es decir, la Guyana Esequiba, porque el Esequibo es una zona en reclamación y por ende no puede tener gobierno. Sin embargo, ellos han anunciado que había hasta una cola para poder votar por el gobernador que obviamente van a designar, pero que no va a tener territorio porque el territorio está en reclamación en un tribunal internacional. Lo que hay es una oposición que está contribuyendo a un intento de relegitimación del régimen que al final de todas no se logra, porque es que Venezuela, en su gran mayoría, desprecia profundamente al régimen y quiere salir de ellos. Una muestra más hacia el mundo, una muestra más hacia el mismo venezolano que ha dado una gran demostración de qué es lo que quiere. Se calcula, de acuerdo a algunos sondeos, si no lo sabemos todavía, vamos a ver los números porque aquí nadie sabe nada de nada, que en estos momentos hay un 15% aproximadamente de 21 millones y un poco más de electores, es decir, un 15% y es que como mucho, ¿no? María Corina Machado dijo que un 3%, pero hay algunas cifras que señalan que puede llegar a un 14.7%, hay unos que dicen 15%, que sería la base del chavismo, más o menos. Hay unos que dicen que es menos, motivado, entre otras cosas, a que allá hay unos supuestos opositores que están participando. En el mundo, por lo general, las elecciones regionales y locales tienen menos participación que las presidenciales, es decir, entusiasman menos y además los grupos que van a votar son reducidos. Pero vamos a ver los números y vamos a analizar este punto con un panel extraordinario de los expertos de Sin Filtros. José Vicente Carrasquero está publicando algo que ya lo habían publicado por ahí varias personas, así que vamos a echarle un ojo porque según esto fue un documento que se filtró, no tenemos idea de que esto sea real, pero los detalles son bien interesantes y vamos a comparar cuando salga este señor, el señor Elvis Amoroso a hablar, ¿no? Pero dice que hubo una participación del PSUV de 2.935.297. Esto era, se supone que esto va a ampliarse porque fue antes, es decir, el 61.97% y el resto, es decir, la oposición, 1.801.727, que equivale al 38.3%. Amazonas, por ejemplo, hay un porcentaje de un 35.158% de votos. Por supuesto que el régimen dice que ganó casi en todo. Anzoátegui también, a pesar de que se estaba informando que allá ni siquiera habían abierto las mesas a la hora que correspondía porque no había ni testigos. Apure, también dicen ellos que hubo 94.737 personas a esa hora. Varina, vamos a ver, Carabobo, Carabobo y Bolívar muy alto y también Varina. Varina, según ellos, 220.778, Bolívar 184.420, pero en total ellos dicen que para esa época había votado 4.737.024 personas. Esto es un recorte que supuestamente se hizo a las 4:03 de la tarde y que se filtró a la prensa. Vamos a ver con qué nos vienen ahora esto. Es la preparación del escenario, ¿no, Guillermo?
Guillermo, estás mudo. Y eso que no, Guillermo ya está. Sí, mira, por lo que vi por encimita, al único que le están adjudicando la gobernación es a Manuel Rosales. Sí, Miranda, fíjate, en Zulia es donde pareciera que, según esta tabla que publicó José Vicente, en Zulia sí como que ganó iba a ganó, decir oposición, ¿no? Pero no me niego a decir oposición a, a un nuevo tiempo, ¿no? pero Eh, es que a Requesén como que no le van a dar nada. bueno, le darán algo, esto es una burla a la inteligencia, no solo de venezolanos, sino del mundo entero, hacer elecciones así. Las elecciones, las otras, las del 28 de julio del año pasado, fueron peores tal vez, y todas han sido simplemente una inmensa farsa, pero de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la gente no lee, la gente no ha visto la burla que son las auditorías que se realizan en el sistema, la gente no ha visto la complicidad infinita que hay para haber escondido todas las irregularidades y evidencias de fraude que se han producido en los últimos 20 pico de años en Venezuela. Señores, abramos los ojos. Aquí por lo menos quedó claro, Mm, es una cosa clara, Maybor, que los radicales siempre tuvimos la razón. Los radicales éramos aquellos que decíamos que en Venezuela no existía la salida electoral. Entonces ahora amén. resulta que muchos de los que nos criticaban, clausuraban, nos decían de todo por decir esa absoluta verdad. Entonces ahorita muchos de ellos 20 años después o 22 años después, están llegando exactamente a la misma conclusión. 22 años en los que sirvieron para destrozar a Venezuela, para destrozar a toda la familia, para crear todas esas tragedias que hemos vivido los venezolanos. Por favor, o sea, abran los ojos, ensériense, tanto los venezolanos como los políticos, y vamos a hacer la cosa de una vez por todo bien. He visto, no sé, te lo comenté un poquito antes, que me dijeron antes, que están siguiendo con las medias verdades, o verdades a media, que es terrible. Señores, vamos a echar el cuento bien completo de todo lo que nos pasó. Decía Francisco, bueno, que allá que en México, la mayoría de la gente ahorita que está entendiendo que después del año pasado, el 28 de julio, es que se entendió que el chavismo es una dictadura, que Maduro es un dictador. No, señores, no hemos sabido explicar bien por qué, incluso desde que montaron ella la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, eso comenzó a ser una dictadura, ni siquiera una dictadura, lo que había puesto un totalitarismo perfectamente planificado por un grupo de cerebritos de universidades, algunas de ellas europeas. Así. No hemos sabido explicarlo bien, y más aún, muchos venezolanos me temo que ni siquiera lo han entendido. Y a los políticos venezolanos los busca espacio, ni siquiera les ha importado, porque eso ha sido así. Entonces yo creo que es hora de que, de que se produzcan profundos cambios. Y por favor, porque he visto que siguen con las verdades a medias. No queremos más verdades a medias. No queremos análisis parcializados de grupos políticos tratando de llegar al poder. Vamos a buscar simplemente la libertad de Venezuela, y eso tiene que ser el objetivo y la bandera a tomar y a seguir. Sí, y Francisco, aquí hay varias preguntas para ti y ya le vamos a ofrecer también los micrófonos a Bernardo, pero Gonzalo Gimió habla, y esto lo publica él hace 2 minutos. Hasta esta hora, en el foro penal hemos podido verificar y validar 15 arrestos arbitrarios en Venezuela desde el 21 de mayo del 2025. Seguimos recibiendo los reportes y corroborando cada caso. En Caracas, por ejemplo, 4 arrestos. En Lara, el estado Lara, 3, en Anzoátegui 1, Barinas 1, Carabobo 1, Desconocido 1, Guárico 1, Mérida 1, Miranda 1 y Portuguesa 1. En total son, como él lo plantea, que ellos han corroborado, los del foro penal, 15 arrestos arbitrarios. Adelante, Frank. Mucha gente te pregunta también tu posición sobre el
hay mucha gente que le ha llamado la atención el hecho de que esté la gente en disposición de entender qué es lo que van a cambiar en la reforma electoral que propuso Maduro hoy, pues no sabemos, todavía no se ha dicho. Pero adelante, Frank, invócalo Sí. a los arcángeles. Bueno, no, nosotros, por ejemplo, en Benemets también tenemos comunicación con la Coalición por Venezuela, que es un grupo que agrupa más de 80 ONGs en el mundo de venezolanos. Y lo que hemos visto es que el último mes, el mes de mayo, ha subido mucho la represión y las ONGs no van a poder operar. Alimenta la solidaridad, por ejemplo, era una ONG que se dedicaba a alimentar personas, no era política, no nada. Eso ya creo que paró. Nosotros cuando podíamos, teníamos alguna forma de colaborar con ellos, colaboramos. O sea, el régimen no va a aceptar ningún tipo de oposición de ninguna especie. O sea, yo creo que también eso es otro tema que hay que discutir. En dictadura es casi o es imposible que tú estés en dictadura siendo un opositor caminando en la calle normalmente. Entonces, estas personas como Capriles, que son y que opositores, esos tienen acuerdos con el régimen. Lo demás va a ir preso. O sea, ya estos se quitaron la careta y lo que no tenga acuerdo con ellos va a ir preso. Y los defensores de derechos humanos, y me preocupa la gente del Foro Penal, porque la gente del Foro Penal ha hecho una tremenda labor por más de 20 años. Los queremos mucho, han estado acá, hablamos con ellos, pero quién sabe si van a poder seguir operando en Venezuela, porque el régimen se va a cerrar a todo esto, ¿no? Y entonces vamos a ver más arrestos. Tenemos muchos casos, y también me han llegado muchos casos, nos llegan todo el tiempo de personas que están siendo secuestradas por el régimen, y esto lastimosamente no va a parar. Esto va a empeorar. O sea, esto va a ser el día a día, y quien esté trabajando también socialmente se lo van a llevar presos, porque esta gente no quiere nada que sea, o sea, ellos empiezan a cooptar toda ayuda que no sea la ayuda de ellos para que voten a favor de ellos y para tener controladas las personas. Todo el que ayude de otra forma va a ir preso. Entonces, eso va a pasar, y que esta constitución, si es la otra pregunta, va a ser una constitución de carácter cubano, como la que quiso en un referéndum hacer Chávez hace años, no recuerdo el año, que se le dijo no, fue creo que el único referéndum que perdió Chávez. Esa constitución va a ser así, va a ser un régimen comunal en el cual no va a haber la democracia como la entendemos ahora, y el partido es el que va a designar los cargos, y se acabó la democracia en Venezuela. Eso ténganlo por seguro. Eso fue en el 2007. En el 2007. Eso fue en 2007. No lo lograron ahí, lo van a hacer ahora. Bernardo, ustedes que quieren ser como nosotros los venezolanos y se empeñan tanto y además como sustituto, ¿cómo ven ustedes esto que está pasando en Venezuela? ¿Con admiración porque creen que Petro lo puede hacer igual o mejor, o cómo? Nosotros vamos a marchas rápidas para ser igual o peor que Venezuela. La situación de Colombia en los últimos acontecimientos que ha habido, porque acá se producen toda serie de noticias, cada día una peor que la anterior, pues ahora vamos para un paro, pero un paro convocado por el gobierno. Yo no conozco mucho en la historia de la humanidad que los gobernantes invoquen a esta clase de paros como lo está haciendo Petro. Y la forma como lo hizo desde Barranquilla, en el que mal denominó un cabildo abierto. Los cabildos los convocan son las organizaciones de tipo, digamos, ¿cómo es que llaman? Las organizaciones, digamos, de los municipios y de los departamentos, pero no es propiamente de la función del gobierno citar a un cabildo abierto. No tiene la competencia para citarlo, porque
Aquí hay un artículo muy claro que es el artículo 181 de la Constitución Política, que es muy claro en decir que el gobernante, o sea, el presidente, representa la unidad de la nación. Y aquí como se está presentando, pues primero se presentó borracho, hincho de la perra, como se llama. O sea, llegó allá a decir sus sandeces y sus barbaridades, y obviamente un soldado lo tuvo que poner en su lugar porque casi se cae de la tarima de la borrachera que tenía. Y saca estos discursos divisionistas incendiarios que lo único que están haciendo es generar una desestabilización inmensa en Colombia, y ya se están presentando las reacciones. Entonces ahora, al llamar, pues las organizaciones sindicales son las que, digamos, en principio hacen los paros, pero en la forma como el presidente quiere convocar al pueblo, él no tiene el pueblo que lo respalde. Y entonces aquí ya empezaron esas organizaciones de izquierda a decir, dar apoyo, a darle un respaldo a la primera línea, y están queriendo decir que van a presionar al Congreso de la República en estos días, pues para que esa consulta popular que nuevamente se presentó avance, y que quieran imponer a toda costa. Aquí vamos muy mal, y al paso que vamos, las dotes de emperador que ya tiene Petro, pues ya son asomo de tiranía. Yo creo que ya estamos en el inicio de ella. A mí no me queda la menor duda de eso. No me queda la menor duda de eso. Ahí, en el paralelo a lo que estamos viendo nosotros en Venezuela, Donald Trump acaba de informar que critica severamente a Vladimir Putin por bombardeos contra Ucrania, está matando a mucha gente. Dijo que está en contra de la posición del jefe del Kremlin luego de que los ataques rusos este fin de semana, en el que murieron 13 personas, y en paralelo hay una información que dice que hubo un intento por parte de un grupo de ucranianos para eliminar a Vladimir Putin. Por cierto que en Odessa también hubo un masivo ataque de drones. Dicho sea de paso, esta semana entrante va a haber en Odessa la conferencia de seguridad del área, y vaya, no sabemos si la van a suspender o no, ya les diremos. En paralelo, se calcula que hay un 6% de personas, según la información que está dándose, que votó en el centro donde Enrique Capriles Radonsky es candidato. Y por otro lado también se informa algo que es sumamente preocupante, eso es en el caso de los Estados Unidos, para que sepan que aquí en Estados Unidos hay muchos problemas, y es que Elon Musk, que es el jefe del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, confirmó su decepción por la falta de implementación de los recortes que el DOGE propuso y que los republicanos del Congreso no aprobaron. Es triste, pero era predecible. Elon Musk afirma que la salida más viable a la espiral de la deuda es acelerar el crecimiento del PIB. Solo mejoras radicales en la productividad pueden salvar a este país de la quiebra y del caos. Bien fuertes las declaraciones, pero eso se veía venir porque nadie quiere perder sus privilegios. Adelante, Guillermo. ¿Estás vivo? Guillermo ya ve Después de las noticias. Espantosa, pero ¿qué vamos a hacer? Espantoso, ¿no? Porque esto, como dijo Bernardo, el socialismo del siglo XXI se está expandiendo por el mundo de forma prácticamente irreversible, sin contención prácticamente en muchísimos países. En algunos avanzan más, en algunos avanzan menos, depende de la fortaleza de las instituciones de cada país, ¿no? Pero la verdad que yo lo que veo es, no estoy nada optimista con lo que pueda pasar, y menos lo que pueda pasar a corto plazo, pero sí creo que, a pesar de no ser optimista, sí creo que hay que luchar porque esto cambie, porque, por ejemplo, países como Colombia, no abrirle los ojos al pueblo colombiano y a los empresarios colombianos y a todos esos, de que puede pasar y le puede pasar igual que su vecino. O sea, no vayan a creer que Colombia está exento, ni siquiera los Estados Unidos está exento. El gobierno de Biden tuvo una cantidad de temas afines con el socialismo del siglo XXI impresionantes, ¿no?
Y ahorita no sé si Trump está entendiendo lo que está pasando. También está muy ocupado con otros temas como la guerra de Ucrania, todo lo que está pasando en el Medio Oriente y todo eso. Y reconozcamos los venezolanos que no somos el ombligo del mundo, ¿no? Somos un país en el tercer mundo que alguna vez tal vez fue muy importante por tener muchas reservas de petróleo, pero ya la energía no está agarrando los rumbos del petróleo, ¿no? Se está yendo más a la fotoeléctrica y a otros tipos de energía. O sea, no somos el ombligo del mundo y no tiene por qué salvarnos. Y fíjate, una cosa que decía Francisco, de que fíjate cómo Cuba se normalizó. O sea, era un gorila dinosaurio el Fidel Castro que dominaba Cuba por años y el mundo lo aguantó, pero no solo que lo aguantó, sino que los españoles, la madre patria, los empresarios españoles, lo único que lo que vieron en ellos fue una oportunidad para enriquecerse. Le daban las playas, le ponían una población esclava a que fueran los asistentes de los hoteles y ellos se hacían más ricos con el sufrimiento del pueblo cubano. Y no solo que eso, entonces la intelectualidad europea y mundial fascinados con Fidel Castro mientras todo eso sucedía y mientras la cantidad de fusilamientos y que acababa con la libertad y los derechos de las personas. Entonces, a toda esa intelectualidad mundial y a la venezolana se le caía la baba mientras eso sucedía. Señores, el problema es, primero, lo que podemos hacer mejor es, primero, tratar de ganar la guerra en la narrativa. Dejar o sea, tumbarle la narrativa a esta gente, que fue la que impuso por tantos años que Fidel Castro era un enviado de los dioses. O como firmaron toda esa sarta de intelectuales venezolanos en el 89, creo que fue, el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro, que son precisamente gran parte de la intelectualidad que hoy maneja o que por años manejó la oposición venezolana. Eso que me firmaron el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro. Yo creo que, mira, te falta que movimientos ciudadanos desde afuera que demos un paso adelante y tomemos la rienda. O sea, es el único que veo y con el más profundo pesimismo. Bueno. Totalmente pesimismo, pero eso no quiere decir que dejemos de luchar. Tenemos que luchar. Yo creo que debemos mantener la lucha y ahora más que nunca. Por cierto, Leroy y todo el panel, ¿no? Ramón Guillermo Aveledo, que por cierto tuvo mucho que ver con lo del 28. Dijo, yo voté. Yo no confío en nadie que pretenda interpretar mi silencio. Voté por personas con las que cuento para defender la voluntad y necesidad de cambio en este país que amamos con inconformidad y esperanza. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, él es un colaboracionista consagrado y una de las gente que, en mi modesta opinión, junto a otros líderes de los partidos históricos, han venido torpedeando cualquier iniciativa de salir de este régimen de una manera consistente y exitosa, ¿no? A mí no me sorprende para nada las declaraciones de este señor. Él es parte del ecosistema, ¿no? De esa fauna que habita, que jamás será puesta presa, que jamás se les confiscarán sus bienes y que en el momento dado manipulan los organismos opositores y los implotan para su propia conveniencia y para el resultado gatopardiano de siempre, que es que todo cambia para que nada cambie y todo sigue igual, ¿no? Y esta es él me imagino que debe estar haciendo hasta un sancocho en su casa, porque estas es unas elecciones donde todo cambia para que todo mañana lunes amanezca igual. Yo creo que va a quedar peor.
Sí, es correcto, ¿no? Me estabas preguntando hace poco, Maybord, de cómo era sostenible un gobierno de transición en Venezuela y te respondí mi opinión. Y con, ¿cuál es el elemento común denominador para que este tipo de tiranía fermente? Y es la pobreza. Latinoamérica ha sido en general un gran fracaso en todos sus dirigentes históricos, desde la guerra de independencia para acá, en lograr una pobreza, o eliminar la pobreza. Cuando se introduce el petróleo en Venezuela y empieza a generarse esa clase media de maestros, de trabajadores fabriles, de empleados petroleros, etcétera, ¿qué ocurrió? Salimos de las dictaduras militares, ¿no? ¿Qué ocurrió después del paquete neoliberal y cuando el petróleo cae en los 80 y ya no se podía mantener el sistema de subsidios y de balance? Creó pobreza. ¿Y qué creó la pobreza? Trajo el chavismo. Entonces el gran planteamiento económico-social que debe estar de cambio político, porque está ocurriendo con Petro en Colombia, donde hay muchísima pobreza, es definitivamente democracia con una clase media fortalecida y protegida por la legislación del Estado, es la garantía de libertad y es el escudo para que estos vendedores de serpientes y gángsters no vuelvan al poder. Pero sí, es un tema complicado y que tal vez en otro panel lo hablaremos con mucho más detalle. Sí, completamente de acuerdo contigo. Frank, adelante. Hay muchas preguntas que están pendientes. Obviamente, la gente está ni siquiera pendiente de lo que va a salir a hablar este señor, el amoroso, con todas sus servilletitas, ¿no? No importa ya lo que diga, es que lo que importa fue lo que pasó hoy. Y lo que pasó hoy es que la gente dijo no. El grueso, la mayoría, están produciendo allí unas colas. A última hora me cuentan mis amigos de allá adentro. Yo estoy viendo aquí que, hablando de los presos políticos, hay un señor de 84 años que metieron preso hace poco, se llama Isidro León Fariñez. Y otro joven que tengo entendido que es menor de edad, que se llama Carlos Marcano también. Pero bueno, así estamos. Entonces, esta represión criminal no va a parar. Yo tengo dos temas. Uno, yo pesimista no soy porque, bueno, si no, no me levantaría en la mañana. Hay que levantarse a luchar y a veces la solución no la tenemos hoy, sino nos la da el tiempo. Así es. Entonces, hay que luchar y entender que el tiempo también va a ayudar a nuestro favor. Y esto, lo que sí puedo asegurar es que esto no va a durar toda la vida. Esto lo vamos a quitar y reconstruir. Va a ser complicado, pero sí se puede. O sea, el capital humano que hay de venezolanos en el exterior, trabajando en las más grandes industrias del planeta, preparándose, es bestial. No sé si va a volver a Venezuela, pero esa gente nos puede ayudar a ser un país mejor, indudablemente, y estoy totalmente de acuerdo que hay que luchar contra la pobreza. Los pobres son los que nos tienen a nosotros, por ejemplo, un partido como Morena aquí, porque en México hay 40 millones de pobres. Así y es. está a punto de destruir la poca democracia que teníamos en México. Y tengo una pregunta. Fran, no te vas a ir, espérate un momentico, que es que tenemos a una persona que nos va a dar un reporte desde Caracas y sé que no es desde Caracas, ella está desde el interior y creo que es importante. Vamos, claro. Escuchémosla. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, mi querida May. Bueno, yo te puedo decir que la jornada electoral de hoy, y gracias por haberme invitado y saludo a todos tus invitados de hoy. La jornada electoral del día de hoy fue como lo habíamos previsto. Muy poca gente fue a votar. Los centros estuvieron vacíos a nivel nacional.
Ustedes pueden observar eso en los diferentes medios de comunicación a través de Instagram que han realizado los diferentes reportes. Esa es la realidad de estas elecciones. La gente, aquí el análisis es interesante porque no es solamente acatar un llamado, porque aquí muchos de los votantes están decepcionados de María Corina Machado porque no ha aparecido y el discurso no ha sido consistente y coherente, sino más bien esto es una extensión porque la gente ya no cree en el sistema electoral. Eso es lo que yo percibo cuando hice recorrido en diferentes lugares hoy y hablo con los ciudadanos de a pie. Eso es lo que más o menos ha ocurrido hoy. ¿Y qué se puede esperar para esta noche? ¿Hay gente que está pendiente de qué va a decir este señor del CNE, Elvis Amoroso, o simplemente? No, nadie. De hecho, la página del CNE está caída. Había unos controles que se utilizaban antes para legitimar el voto. Todo lo que fue código QR lo eliminaron. Las papeletas ni siquiera tenían el nombre de la persona o por quién se iba a votar. Recuerden que aquí hay elecciones tanto de Asamblea Nacional como de gobernadores, si no era el nombre del partido político. Y pues los partidos políticos que intervinieron son partidos políticos que se presume negociaron para poder participar como una supuesta oposición. No sé si alguien tiene una pregunta para nuestra amiga. ¿Aló? Antes que se nos vaya, dale, Frank, adelante. No, lo que quería saber si tienes alguna información de presos que haya habido el día de hoy, o sea, ha arreciado la represión. Mira, la información que se maneja la sacó la gente de investigaciones del Instituto Prensa y Sociedad, el IPIS, y ayer, entre el viernes y el sábado, existen más de 70 personas presas, incluyendo a un colega periodista que no sabemos dónde está desde ayer, un muchacho que ni siquiera trabaja como periodista, reportero, sino que trabaja dando clases en una universidad y además trabaja en la parte corporativa, un muchacho de 30 años aproximadamente. La mamá está muy preocupada, el apellido del muchacho Marcano. También hay detenidos activistas de derechos humanos, ciudadanos a pie. Eso es básicamente las personas que han estado detenidas. La información de los nuevos detenidos seguramente saldrá a medianoche y bueno, con gusto te puedo dar la actualización de toda esa información, pero hasta el momento es eso. Aquí está lloviendo muchísimo en diferentes estados de Venezuela y eso hace que por supuesto la gente menos acuda a votar. Había muchos militares, gente del SEBIN, gente armada, dando vuelta por las diferentes ciudades de Venezuela. Y pues eso amedrenta muchísimo a la gente para salir a hacer algún tipo de manifestación. Incluso antes de estas elecciones, yo pude entrevistar a 2 personas que están participando por la oposición. Ellos me dijeron muy claro, mira, nosotros sabemos que ahí va a haber trampas, no creemos en el CNE, pero estamos participando para no abandonar la política en Venezuela. Sabemos todo eso. No vamos a ganar. Uno fue preso político, otro es un comunicador social que la última vez que se lanzó fue en el año 88, que fue suplente a un diputado. Más nunca se había lanzado y decidió hacerlo esto, pero hay que estar claro en algo. Estas 2 personas han sido coherentes en el discurso. ¿A qué me refiero? Son 2 personas que desde que están en el ruedo político siempre han llamado al voto para la participación, no porque crean en el CNE, no porque crean en el sistema, sino porque piensan que no se debe abandonar la política y que se debe ser coherente en cuanto a acción y acción, no decir que hoy voto y mañana no voto. Eso es básicamente lo que está pasando. Bernardo, no sé si tienes alguna pregunta pendiente
para nuestra invitada allá adentro? No, yo solamente quisiera, si sabe algo, digamos, en la vecindad nuestra en Cúcuta, cómo puede haber sido el comportamiento electoral que se ha dado allí, pero por todos los informes que ustedes Muy entregaron, bajo. conoció, es nula la participación. Totalmente, mire, usted pasa desde tempranas horas, yo incluso pasé varios reportes con fotos a Maybor y para que viera que la asistencia ha sido muy baja, bajísima. De hecho, tengo reportes de lugares donde a las 11 de la mañana, que es una hora donde en las últimas elecciones del año pasado, en julio, a esa hora habían colas inmensas en los centros, una sola persona en los centros de votación. Por eso que le digo, ustedes pueden ver toda la situación a través de Instagram. En Instagram, eso, principalmente todos los medios que existen en Venezuela, y aquí hay muchos infociudadanos que damos la información como debe ser, pues con hora, nombre, lugar, a nivel nacional. Nosotros los periodistas, ¿no? Por supuesto, estamos trabajando con mucho resguardo, con mucho cuidado. Tenemos tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, nos han dado muchísimas formas para poder cubrir y realizar esta cobertura, porque informar no es un delito, informar es nuestro deber, pero para evitar justamente, evitar riesgos, porque en este país, si usted no haga nada, pues simplemente lo detienen, lo apresan y puede pasar cualquier cosa. Así es. Sí, muchísimas gracias, R, por ese reporte que nos das. No sé si tienes algún tema, alguna información a última hora sobre la militarización de varias ciudades, ¿no? Porque... Pero es que eso está desde el jueves, Maybor. Desde el jueves, las principales ciudades de Venezuela empezaron a ser militarizadas. Hubo muchos lugares donde, por ejemplo, empezaron a hacer reparaciones de vías, pero era trancar las vías y ponían piquetes de guardas policiales y policías. De hecho, el viernes en la noche yo venía de una universidad y pues nada, pasando por un lugar concurrido como es una zona de Caracas que se llama Chacaito, Chacaito, Plaza Venezuela. Eso había muchísimos militares, gente del civil, de los diferentes organismos de seguridad en motos y armados, pues pasaban y no estaban haciendo nada, pero uno se amedrenta. De hecho, yo venía con unos jóvenes y les dije, no, necesito que cada quien se vaya para su casa ya, porque me da miedo que estén solos, ya que la campana de gado de la gente que es detenida en este país es entre 14 y 32 años, es la mayoría. Tengo 16 colegas periodistas presos y pues el último lo apresaron el viernes, que sí, no sabemos dónde está. Hemos visto también las demandas que se le han hecho y prácticamente el acoso desde el punto de vista de las redes a los pocos periodistas que salen con nombre y apellido a decir las cosas, ¿no? No, es que tenemos miedo y la orden que tenemos a nivel de gremial es resguardarnos. O sea, porque pues ni siquiera porque opinemos, simplemente por informar, cualquier cosa que podamos decir puede ir en contra de nosotros. De hecho, yo compartí con varios colegas lo que nos enviaron porque nosotros tenemos ciertos códigos al momento de hacer ahorita cobertura que antes no se hacían. O sea, por ejemplo, tenemos puntos de contacto con nuestras diferentes organismos gremiales, tenemos diferentes información como reporta de... Creo que se nos fue. R, bueno, si nos estás oyendo, estamos pendientes de que vuelvas. No decimos el nombre porque yo no sé si ustedes se han enterado, pero las personas que están reportando las llevan presas y sabemos que aquí están los chavistas en el super chat
y no vamos a decir el nombre porque estamos protegiendo a nuestros colegas periodistas porque están presos y han sido maltratados y torturados por el simple hecho de informar. Así que nosotros vamos a proteger a nuestros colegas y amigos que están en Venezuela. Ustedes, como son del régimen, entonces sí tienen protección, pero nuestros periodistas no. Así que esta persona está hablando desde un sinónimo que desde R, así de sencillo. Y está diciendo lo que ella está viendo. Aquí nos dicen ciertamente hay lluvia en muchos lugares, sí lo hay, pero el tema es que a lo largo de la jornada, que se supone si el sistema era muy rápido y no había colas porque el sistema era rápido, que esa es la peor de las narrativas que pudieron haber escogido los chavistas, porque hay colas a última hora cuando el CNE dijo que había que ampliar la jornada, porque eso es operación remate y nosotros lo conocemos mucho. Tenemos 25 años, ¿no, Guillermo? 26. Sí, 26 años. 26 años. Te recuperamos. 27. Sí, correcto. 27 años en este proceso, si decíamos operación remate. Y de hecho, lo que comentaba Melbourne es totalmente cierto. Nosotros al momento de hacer una cobertura, pues ni siquiera en zona de guerra. Nosotros tenemos que tener vestido lo más camuflajeado posible. Nuestros celulares no pueden tener información personal nuestra ni información de nuestra fuente. No podemos tener fotografía. Tenemos que quitar todas las redes sociales para evitar ese tipo de que nos persigan, pues. Porque eso sí, el régimen tiene un sistema de control extraordinario. Viene de China. Aquí todo el mundo está controlado. Y por eso pues nosotros trabajamos de esta forma, porque nuestro deber es informar, no estamos cometiendo ningún delito. Así es, y te agradecemos muchísimo tu valentía de estar con nosotros. Guillermo, ¿tienes alguna pregunta para R? Sí, para R lo que quisiera preguntarle es si lo que ha visto en las afueras de los centros de votación se corresponde en términos de afluencia con lo que ha mostrado la televisión oficial. No, de hecho, mire, realmente los cálculos que nosotros manejamos a nivel de votación, pensamos que lo que podría votar como mucho sería un 15% del total del padrón electoral. Pero realmente donde hemos ido no hubo gente. Yo estoy dando vueltas desde las 6:30 de la mañana. Sí, y Venezolana de Televisión, los centros electorales que han mostrado están una afluencia bastante grande de personas. O sea, que esto es lo que es un teatro bien burdo y bien mal montado, pensando que los venezolanos somos idiotas y que el mundo es idiota. Y eso es un poco lo que tenemos que desenmascarar. Y gracias a periodistas como tú. Bueno, nuestro deber es informar diciendo lo que ocurre. Ese es nuestro deber. Y pues de verdad que vuelvo y le digo, si quieren ver las pruebas, pueden entrar en los diferentes portales digitales, porque todavía hay medios en Venezuela digitales. Y ahí está la información, ahí están las fotos, está y fotos cronológicas a lo largo de todos los diferentes tiempos, por ejemplo, el tequeño.com, La Verdad de Vargas, le estoy hablando de periódicos regionales, los diferentes medios de grandes medios, Nacional, La Patilla, allí también están las páginas de la información que sacan el Colegio Nacional de Periodistas y el Instituto de Previsión Social con respecto a cómo nosotros tenemos que realizar nuestras diferentes coberturas. Es la realidad. No sé qué está pasando en Venezolana de Televisión porque realmente no he visto televisión. Lo que he estado recorriendo centros justamente para ver la realidad. Sí. No sé qué lugares estarán pasando. Pero sí es cierto lo de la operación remate que dice Melbourne, pues ellos buscan personas a última hora y de repente votan. Sí. Lerroa, ¿tienes algún comentario para R? Yo quiero felicitarla a ella por su valentía y por su espíritu libertario y
y a todos tus colegas periodistas por ese esfuerzo que están haciendo de ponerse en la línea del frente y de alguna manera tratar de burlar el cerco terrorista del régimen por el bien supremo de que todos los venezolanos en todo el mundo estemos informados. Y quiero pedirte que te cuides mucho. Yo quiero decir también que elecciones no son posibles con 900 presos políticos. Esto es un país secuestrado por intereses totalmente ajenos a todos los venezolanos. Y quiero también, Maybor, utilizar tu espacio y tu invitación para llevar mi solidaridad a Juan Pablo Guanipa, de quien soy amigo prácticamente desde la adolescencia. Nos encontramos en la Facultad de Derecho, donde yo me inicié estudiando Derecho en la Universidad del Zulia. Y Juan Pablo fue un joven y un adulto consecuente con sus ideas y con su actividad. Es un golpe bajo a nosotros, la oposición no colaboracionista. Él ha tenido que sobrevivir en la fauna, pero yo doy cuenta, vista su trayectoria, de que es un hombre consecuente con sus ideas y con su credo. Es la respuesta retaliatoria del régimen hacia su fracaso en mantener presos a las guacamayas, y hago un llamado a la comunidad internacional para que haga cauciones y haga las protecciones debidas a su integridad física, en todo sentido. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en este país. De nuevo, mi aprecio, mi cariño y mi solidaridad para ti y todos tus colegas. Gracias. Bueno, de hecho, de Juan Pablo Guanipa todavía no se sabe dónde está. Se mantiene lo que se llama desaparición forzada. Su hijo hace como 8 horas denunció que todavía no sabe dónde está ni si lo presentaron en algún tribunal. Esa es la realidad. En el caso de los comunicadores sociales, los que están detenidos hasta el momento los voy a nombrar, por favor, permíteme hacerlo. Carlos Julio Rojas, detenido desde el 15 de abril de 2024, más de un año. Luis López, detenido el 14 de junio de 2024. Gabriel González, detenido el 17 de junio de 2024. Roland Carreño, detenido el 2 de agosto de 2024. José Camero, detenido el 3 de agosto de 2024. Víctor Ugas, detenido el 18 de agosto de 2024. Diario Pilleri, que lo conozco personalmente, detenido el 24 de agosto de 2024. Este es un señor de Yaracuy. Y también es político, pero es una persona muy proba. Leandro Palmar, detenido el 9 de enero de 2025. Julio Balsa, detenido el 9 de enero de 2025. Julio Balsa es hijo de otro colega periodista del mismo nombre, que es un señor que debe tener 80 años más o menos, y está pasando esta situación con su hijo. Rory Branger, detenido el 20 de febrero de 2025. Juan Francisco Alvarado, detenido el 20 de marzo de 2025. Yanni González, detenido el 8 de abril de 2025. Nacari Ramos, detenido el 8 de abril de 2025. Esta muchacha tampoco fue detenida en la calle, estaba con su pareja y las detuvieron sin estar haciendo nada, no estaba haciendo ni siquiera cobertura. Y el último fue Carlos Marcano, detenido el 23 de mayo de 2025, que todavía no sabemos dónde está. De hecho, hay varios periodistas que todavía no se sabe dónde están. Otro es Rory Branker, tampoco se sabe dónde está. Entonces, esa es nuestra situación, por eso es que nosotros trabajamos, como les comentaba. Y es que definitivamente una autocracia militarista, nacerista, no sale con armas demócratas, así de simple. Pero bueno, hay que seguir, no abandonar la política, como dijeron esas personas de oposición que tuve la oportunidad de entrevistar, porque, mire, no se debe matar el espíritu y la esperanza de las personas a pesar de estar en lo más oscuro o en el borde de un precipicio. Porque la gente tiene que tener esperanza.
así sean falsas. Y si cayó el Imperio Otomano y el Romano, bueno, cualquier cosa puede pasar. Porque nada dura toda la vida. Nada dura para siempre, nada es para siempre y nosotros estamos seguros que el chavismo no será para siempre. No será para siempre, obviamente Guillermo lo ha dicho Leroy, y lo hemos comentado aquí en múltiples ocasiones. Este tipo de regímenes no sale con votos. Y para muestra, un botón. Lo hemos vivido desde el 2000 para acá, pero particularmente desde el 2004, cuando las manos eléctricas técnicas se pusieron a trabajar para dejar al régimen en el poder y ayudar a otros regímenes a crearse, a llegar al poder y a mantenerse en el poder. Esto es un juego muy fuerte, es una guerra para aquellos que no han entendido. Y las guerras de este calibre y en esta dimensión no van a salir con herramientas democráticas. Eso pareciera que queda claro. También es necesario, además de la esperanza que está allá adentro, que está inmiscuida en la realidad, que puede perder. La esperanza hay que mantenerla, pero hay que también observar la realidad y poner los pies sobre la tierra. Es decir, sí, eso es verdad, amigo, hay que tener los pies sobre la tierra, pero no podemos volvernos anómicos, porque vamos a parecer zombies. Entonces, uno está con los pies sobre la tierra y por eso es que también nos recordamos, porque hay que hacerlo, e informar. Pero también es eso, pues, estar claro en que una autocracia militarista dictatorial no sale con armas demócratas. Tú no puedes contar peras con gatos, porque las peras son peras y los gatos son gatos. Así es. Esa es la realidad. Bueno, nos informan que hay un fenómeno en estos momentos a lo largo y ancho de Venezuela, un fenómeno que vale la pena registrar. Es muy importante que se registre y queden evidencias al respecto, porque hasta ahora están saliendo a votar los fantasmas, y los fantasmas van a generar una gran cantidad de votos que en breve, según el comunicado del CNE, pues van a dar a conocer. Los fantasmas están haciendo colas, nadie los ve. Ellos fueron a votar hoy, nadie los vio, porque hay muy poca gente que puede ver fantasmas. No sé si Guillermo ve fantasmas, no sé si aquí alguno ve los fantasmas, no sé si ustedes han estado en contacto con los fantasmas. Francisco, yo sé que allá en México también votan fantasmas. y allá por Petro también, Bernardo. Frank. Acá en Colombia, nosotros nos preparamos para... Yo tenía una pregunta para Bernardo, ¿no? Aparte de como cerrar la idea anterior, que estamos viviendo terrorismo de Estado, ¿no? Desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, censura y persecución política. Esa es la base del terrorismo de Estado que estamos viviendo en Venezuela. Es un régimen criminal. Quería sentarlo. Pero yo tengo una duda para Bernardo. ¿Qué pasa si en los próximos meses salen 1, 2, hasta 4 millones o más de venezolanos y van a Colombia? ¿Qué crees que pase con Petro y qué respuestas tendrán los ciudadanos en Colombia y qué afectaría esto de las relaciones entre Petro y Nicolás Maduro? Aquí hay un juego supremamente extraño en el que a veces uno creyera que el gobierno se quiere mostrar distante de Maduro, pero lo cierto y evidente es que hubo muchos acercamientos con Maduro y hubo un respaldo con Maduro parte de Petro. Nosotros no podemos desconocer, y hoy en el análisis que se hizo, pues obviamente la izquierda radical toda participa de lo que es el Foro de Sao Paulo, y por supuesto todas esas intenciones del Foro de Sao Paulo es consolidarse. Y el último país, digámoslo así, que tenía el interés máximo con la izquierda radical era hacerse con Colombia. Y en el 22, en agosto del 22, pues se inició este gobierno que siempre va a estar en entredicho, porque con todos los escándalos que se desataron sobre la financiación de la campaña, pues es un régimen indigno. Así no permitan que se llegue a las conclusiones que se espera en la investigación por lo que ha pasado con las tutelas y nombrar
el abogado del presidente, ahora magistrado de la Corte Constitucional, y otro escándalo que hay ahora de que fue nombrado un magistrado con dineros provenientes de la corrupción, que está empeñado en que no se adelante esa investigación, pues es complejo. Pero lo cierto es que en Colombia, con lo que está pasando en este momento, no podemos estar seguros si vaya a haber elecciones en el 2026. O sea, las tendencias, pues todo el mundo quiere creer que se puedan dar las elecciones, pero en la forma como se está comportando Petro y en la forma como está organizando nuevamente esta consulta popular y sus asambleas populares y todo, nosotros no descartamos que vaya a pretender hacer una constituyente para atornillarse él o en persona ajena en el poder de él, de su corriente. Entonces, él tiene la sartén por el mango. Aquí hay una corrupción galopante, tiene una cantidad de dinero presto para poder ser utilizados si llegaran a hacer elecciones, pero lo cierto es que ahora lo van a utilizar, como lo vimos en Barranquilla, pagando movilizaciones y meriendas de gente de otras localidades porque Barranquilla no le salió a la convocatoria. Y Petro no tiene convocatoria en el pueblo lo está empobreciendo, como es la conducta de ellos. Ellos quieren sembrar el caos y lo quieren empobrecer. En el tema, digamos, que llegar en los 4 millones de venezolanos, no creo que estén habilitados para participar a futuro en el debate. Pero nosotros aquí, lo que tenemos que luchar como sociedad civil, como organizaciones, digamos que estamos en centros de pensamiento, que expresamos nuestra opinión, es insistir en que tiene que haber elecciones y que se tienen que garantizar las elecciones. Ahora, los mensajes que le ha pretendido dar el presidente a la fuerza pública, a las fuerzas militares, pues incluso ha hecho que el propio Álvaro Uribe haya recordado en un encuentro que se hizo en Cali del Centro Democrático, donde estaban hablando los candidatos, que los militares, y así está previsto en la Constitución política, se deben más a la Constitución en defensa de la vida y honra y bienes de los ciudadanos. Si se saca una orden como la que se pretende dar por Petro, los militares tienen que estar por encima y tienen que cumplir con la Constitución y protegernos a los ciudadanos. Bien interesante lo que estás planteando, porque a mí me huele muy mal lo que está pasando en Colombia. Y ojalá ustedes tengan la capacidad para darle un contrasentido a las acciones de Petro que se están tomando, como me lo comentaba esta semana uno de nuestros entrevistados, de arriba hacia abajo. Se está imponiendo utilizando la base como si fuera una especie de aclamación o solicitud. No es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en muchas oportunidades y en Venezuela también pasó igual, ¿no? ¿Alguien tiene un comentario sobre este tema tan interesante? No sé si R quiere tocar el tema. Bueno, yo pienso que en política siempre ha habido grandes negocios y yo creo que el régimen venezolano sigue siendo alianzas estratégicas con Petro, así de simple. Aquí nadie da puntadas sin dedal porque por algo se han mantenido tanto tiempo y se han consolidado. Entonces, estoy de acuerdo con lo que opinan tus invitados. Por cierto, que me estaban preguntando hace rato sobre las personas detenidas. Les voy a dar la información oficial, ¿ok? La información oficial esto es según las declaraciones del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Hay más de 70 personas detenidas durante esta semana hasta el viernes 23 de mayo de 2025 ante los comicios electorales. Entre los detenidos hay venezolanos y extranjeros. Según el Ministerio de Relaciones Interiores, están vinculados a presuntas amenazas a la seguridad nacional, aunque no presentó pruebas, y se están registrando denuncias de familiares de las víctimas reclamando la desaparición forzada. En el grupo de los nacionales están incluidos defensores de derechos humanos, activistas políticos y comunicadores sociales. Estos hechos ocurren 2 días antes de desarrollarse el proceso electoral. Esta información es del viernes. El 23 de mayo se reportó la detención arbitraria del periodista y profesor universitario Carlos Mercano, un muchacho del cual yo les comentaba. Entonces, hasta el momento, esta es la información oficial. Nosotros, como comunicadores sociales,
de la información que tenemos del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y del Colegio Nacional de Periodistas, es que hay 16 periodistas presos, lo que les mencioné anteriormente. Y bueno, por supuesto está el dirigente político Juan Pablo Guanipa, que también es periodista, para que sepa. Entonces, con la detención de Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano, hasta el momento hay 18 periodistas presos. Ayer, esto es importante decirlo, cerca del edificio donde funciona el Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, bueno, eso hubo mucho hostigamiento porque pasaron, hicieron una cabala, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, hizo una cabala frente a la sede del CNP. También detuvieron a Raúl Amiel, Gorka Carnevali y Amiel. El primero es un poeta, el otro es un escritor y el otro es un comunicador. Son las personas que están detenidas. Y también detuvieron a Raúl Irsey Amiel desde el pasado 5 de mayo, esto fue en Táchira. Carneval es un líder comunitario de Latillo y pues esas son las personas que hasta el momento están detenidas. Más las 900 que estaban en la lista. Ah, no, pero eso son, yo te estoy hablando del viernes para acá, las 900 son del viernes hacia allá. Exactamente. Frank, quiero que le mandes un mensaje a la gente. Mañana es otro día, vamos a seguir tocando estos temas y otros más, porque la gente dice, ay, ¿mañana qué, Francisco? ¿Qué es mañana? ¿Mañana qué hacemos? Mira, yo creo que hay que seguir luchando y hay que entender que tenemos una nación vibrante en el exilio, que estamos luchando por nuestra libertad desde hace años. Y esa nación de millones, hoy en día somos más, leí por ahí que éramos ya 10 millones, ojalá, no lo sé, pero vamos a seguir luchando. Los que podemos hablar, estamos hablando, los que están trabajando, pero todos estamos trabajando por nuestra libertad. Todos tenemos familias, hermanos en Venezuela. Entonces, lo que hay es que seguir la lucha. Yo creo que el pueblo, cuando se le ha llamado, como cuando fue a votar en 2024, hizo su labor, y nosotros en el exilio estamos haciendo nuestra labor. Nosotros también nos estamos reuniendo con personalidades para conversar sobre Venezuela. Estamos escribiendo en periódicos de distintos países, estamos haciendo esta labor, estamos ayudando a nuestros hermanos refugiados, a los hermanos migrantes. O sea, esto no para y no vamos a parar. Entonces, el régimen podrá tener una parte del territorio venezolano, pero no tiene nuestro corazón, no tiene nuestra mente y no tiene estos millones de venezolanos que estamos luchando. Ellos van a caer. Y hay que tener esperanza, y bueno, yo creo que el tiempo la va a dar la salida. Así es. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros, por ser parte de este equipo. Un abrazo gigante. R, te quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy y sé en la circunstancia en la que te encuentras, así que agradecidísima. Y a ustedes por haberme escuchado y por seguir. Yo sé que siguen. Se lo agradezco en nombre de los venezolanos de adentro y de afuera, porque somos los mismos. Gracias. Un abrazo, R. Nos despedimos, ¿sí? Nos vamos a escuchar a Elvis Amoroso. A ver, ¿quién quiere escuchar a Elvis Amoroso? Creo que nadie, porque ya sabemos más o menos lo que va a decir. Será una especie de chiste mañana. Eso es lo que va a ocurrir, pero nos vamos a despedir. A esta hora, Extracción pide Venezuela. A ver, Extracción, vamos a ver quién puede extraer a Maduro. Está muy pesado, no lo pueden extraer. Bueno, dicen que no. Nelson Peña, muchas gracias. Los muchachos aquí están todos contentos, porque aquí en Nueva York está haciendo frío. Aquí todavía el verano no llegó. Y entonces se van a tomar un café, un chocolate caliente. Ustedes recuerden, si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora y no activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Esta semana que viene, como vamos a estar trabajando por ahí en otro lugar, vamos a tener unos vivos y unas emisiones así como que no tenemos la fecha clara para hacerlas porque no sabemos cómo va a estar la situación de seguridad, la situación de posibilidades de comunicarnos con ustedes porque no sabemos si hay buen internet, mal internet, a veces
buena internet, otras veces no, pero bueno, vamos a seguir con nuestra programación a como dé lugar mañana y el resto de los días que andemos por ahí. Leroy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Maybor. Siempre es un placer y saludos, Guillermo, Bernardo. Bueno, qué bueno verte de nuevo. Gracias, Y Raymond. aquí seguimos en esta barca. Yo creo que la posición del pueblo venezolano es seguir procurando el sustento de su familia, seguir trabajando, pero mantener el poder de la intención. En este momento en donde la inteligencia emocional es tan importante, mantener la certeza de que este régimen va a caer y que ellos preservándose y preservando a sus familias lo van a hacer. Y como dijo Frank, nosotros afuera haciendo nuestro granito de arena en las cortes, en la prensa, conversando con gente como tú, compartiendo con gente como el amigo Guillermo Salas, o como nuestro hermano Bernardo, y produciendo contenidos y produciendo ideas que orienten a la gente hacia el bien común, hacia la finalidad que es acabar con los regímenes de izquierda en Latinoamérica y darle un nuevo sentido a la vida del continente. Así es. Muchas gracias, Leroy. Un abrazo gigante. Placer. Y Bernardo, vamos a tener que comunicarnos en diferentes horas esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros esta semana, una semana muy caliente con ese paro. Se está convocando y se está llamando, y esto se está poniendo pues cada vez más interesante porque la gente ya ante el miedo reaccionó, no desesperanzada, sino esperanzada, y quieren accionar. Ha sido un gusto hoy muy grande, Maybor, estar contigo, Guillermo, un saludo muy especial, y a toda la audiencia, muchas gracias por el tiempo que nos dispensaron. Muchísimas gracias por ser parte de este equipo, Bernardo, y suerte a Colombia, que no se parezcan a nosotros, no lo queremos, no va a haber Gran Colombia. Un abrazo. Tú, Guillermo, feliz noche, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche, Maybor, y seguiremos en la lucha, no se preocupen. Exactamente, es que no nos vamos a parar, no nos vamos a parar. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a parar? No, vamos a seguir siendo una piedra en el zapato, les vamos a seguir trayendo la versión que otros medios no le dan, porque aquí las tiendas de humo se agotaron, la realidad se impone y hay que verla, analizarla sin pesimismo, ni optimismo, ni nada, con frialdad y con los ojos bien abiertos, porque nadie nos va a regalar la libertad. Luchado por la libertad y vamos a seguir haciéndolo con la claridad mental de que somos independientes, tenemos pensamiento crítico y hemos comprendido el problema. Guillermo. Si me permites unas últimas palabras, quisiera un poco recordarle que desgraciadamente el tiempo nos dio la razón a aquellos que nos descalificaban llamándonos radicales, ¿no? Que por años sostuvimos, y creo que hoy se corrobora, que el chavismo no sale del poder por el voto. Creo que esa es el resumen del día de hoy, que ya los venezolanos entendimos eso y no se puede ocultar. Sí. Por cierto, que Bernardo se fue y acaba de salir una información muy importante que no la voy a dejar pasar antes que cerremos, Guillermo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía colombiana cruzó cartas para frenar a Gustavo Petro, que le puso un tope a la extradición de Gabriel Yepes, alias HH, jefe de los comuneros del sur. Se tiene un expediente aquí bastante amplio, ya lo tocaremos en la semana, porque es muy importante lo que está planteando la Fiscalía. Y esta semana también les vamos a traer información, ustedes saben, sin filtros ni censura, desde donde nos encontremos. Un abrazo, Guillermo. Gracias, Maybor. Feliz. Y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en esta emisión, en esta tertulia del día de hoy, domingo, cuando hemos visto
con nuestros ojos. Hemos visto, gracias a los valientes periodistas en Venezuela que fueron y tomaron fotografías, gracias a los valientes venezolanos que dejaron muchos videos para evaluar, muchos videos como evidencia, fotografías, en los que se muestra una vez más que el régimen no sale con elecciones, porque una cosa fue lo que vio la gente en Venezuela y otra cosa es lo que va a decir este individuo desde el CNE. Y ustedes saben que lo importante aquí del día de hoy es que estamos más claros que nunca. Estamos más claros en lo que hay, en el desprecio profundo que se le tiene al régimen de Venezuela, en el hambre de libertad que tienen los venezolanos, en el hambre de que las cosas vayan bien hacia una transición, en el ánimo de que tengamos la capacidad de escoger a nuestros líderes y que esos líderes sean probos, que no engañen más al pueblo y que sean capaces de llevar el país hacia una transición que obviamente por las circunstancias que rodean y viven en Venezuela no va a poder ser una transición como la que, por ejemplo, ocurrió con Javier Milei en Argentina, porque no va a poder ser. Y no va a poder ser porque si bien el kirchnerismo había destruido Argentina, no estaba en los niveles en los que se encuentra Venezuela. Por eso hay que entender que el nuevo liderazgo, el liderazgo que pueda asumir una transición, debe llevar un apoyo consciente y claro de la comunidad internacional, pero es una decisión de los venezolanos, es una decisión de Venezuela, porque si estamos luchando contra una pisoteada que dio Cuba, que dio Rusia, que dio China y que dieron los aliados internos y externos del chavismo, pues no vamos a querer que venga otro a ponernos el pie. Somos un país que ciertamente está secuestrado por el crimen y por las mafias, pero creo que podemos seguir empujando y tenemos en estos momentos muchas más posibilidades porque el panorama quedó claro una vez más el día de hoy. Así que les agradezco a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Los invitamos para que lo sigan haciendo y nos ayuden a seguir aquí, seguir con ustedes en esta ventana que les lleva información y análisis que no necesariamente coincide con lo que muchos quieren oír, sino lo que desde el punto de vista técnico se pueden generar como escenarios para entregárselos a ustedes. Por eso les pido que sigamos en contacto y sigamos manejando doble visión. No solamente la que muchos quieren oír, sino otra versión de los hechos y que se confirman tristemente en el tiempo. Nos vemos próximamente y mil gracias a todos también nuestros maravillosos moderadores por habernos acompañado el día de hoy. Orgullosísima de estar con ustedes y muy agradecida. Un abrazo gigante a todos y nos vemos mañana por cualquier vía. Un abrazo. Chao, chao. Nos despedimos con el mensaje de la RAC. Sí, los muchachos nos dicen que sí, que con el mensaje de la RAC. Así que chao, chao. Feliz noche. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.